Hola familia, otro cubano nuevo por acá y esto está que arde. Hoy lo que toca es entrevista y es un tremendísimo honor y un tremendísimo placer tener por acá al rival. Dígame hermano, ¿cómo va? Oye, que saludo de una manera original, de otro cubano más, de una manera original por aquí el rival. Saludos para ti, para todos tus seguidores, mi hermano. Bueno, no son muchos, pero te aseguro que mis seguidores son los mejores, mi hermano. Yo los quiero un montón. Mi hermano, a ver, la película esta, no quiero hacer la entrevista, no quiero hacer esta entrevista como todo, tú sabes, eres un artista que tienes una trayectoria grandísima, pero desgraciadamente las nuevas generaciones no conocen tanto del rival. Entonces, quiero arrancar con la primera pregunta y es, ¿qué tiempo hace que surgió el rival? Bueno, mira hermano, para empezar, el rival surgió hace en el 2000, en el 97, más o menos, estaba Ra, cuando la Discopal, que era una peña que tenía Erika hace muchos años atrás. Entonces ahí empecé yo a cantar radio, eso ya en 2000 empecé a cantar timba con reggaetón y así hasta la actualidad. Lo que tú sabes, siempre he andado un poco perdido en las redes sociales, no soy un artista de redes sociales. Ahora es que más he utilizado las redes sociales porque para nadie nuevo estoy en Europa, ¿tú me entiendes? Ya al estar aquí ya tengo más alcance con las redes sociales. Entonces, nada, echando para adelante de una manera original. Y como dijiste ahorita, con tus poquitos que son de verdad, andamos en brícamo cerrado. No sé, ahora vamos a hablar de eso, espérate. Espérate, es más que vamos para eso. Mi hermano, ¿te esperabas que Brícamo Cerrado, la última producción de Rival, que ahora viene con un videoclip, ya terminaste el videoclip o aún está en realización? No, mira, me acaban de entregar el videoclip casualmente hoy mismo. Pero tú sabes que hay que hacer una promoción el día 17 de ahora, este mes de febrero. Lanzamos el video con mi canal de YouTube, El Rival Original. Y la canción está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Amazon, tú sabes, en todas las plataformas digitales te pones El Rival Original, Brícamo Cerrado, y ahí te sale el tema. Y ahí te sale mi disco que también se llama No es lo mismo. No es lo mismo, es el disco. No es lo mismo. El disco. Rival, ¿te esperabas cuando creaste esta canción, que la escribiste, la grabaste, te esperabas que iba a tener el éxito que tiene ahora, mi hermano? El alcance que tiene esa canción ahora, ¿lo esperabas? Verdaderamente me lo esperaba, para no decirte mentira, porque soy un artista que llevo muchos años en esto de la música y yo conozco el género como va, yo conozco cómo el sazón que le gusta a las personas, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo siempre estuve lejos de las redes sociales y muchas personas no sabían de mí, pero los que sí sabían de mí siempre han dicho, yo, la verdad que tú sí. Entonces, esto fue una canción que yo hice, hermano, que mira, me nació en el corazón, porque es una canción bien religiosa. El video está bien religioso, bien cultural, ¿me entiendes? Porque tú sabes que el ser humano hoy, eso de las amistades, está en peligro de extinción, pero siempre hay buenos, no es que todos son malos, ¿tú me entiendes? Siempre hay buenos. Entonces, a esos buenos vamos a reunirnos y vamos a descargar con ellos, pero en Brícamo Cerrado. Es interpretativamente como cada oyente la puede escuchar. Claro. Ya entiendo. Cada persona que me escucha me dice, yo, eso me recuerda a la Tropical. Y la canción nada más que lleva en las redes sociales, 10 días con hoy. Sí, no. Sí, eso es reciente, eso está acabado de salir del horno, mi hermano. ¿Me entiendes? Entonces mi plataforma, tú sabes que no tenía no tengo tantos seguidores. Eso quería preguntarte. El rival, por ser un artista de tiempo, porque tu carrera es bien extensa, brother. ¿Qué pasó en ese tiempo que el rival se desapareció prácticamente de todos lados? No estaba en las redes, no estaba en ningún lado. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Estabas siguiendo con tu carrera en solitario o fue un stand-by en tu carrera como tal? No, sencillamente yo seguí con mi carrera en solitario. ¿Me entiendes? Porque yo antes cantaba un muchacho que era emulado.
muchacho de Santiago de Cuba, que hoy por hoy vive en Alemania, pero ya por cosas de la vida tuve que salir de viaje y yo me quedé en Cuba y hice mi grupo solo. Tuve que pasar audiciones en mi empresa Ojo Humano para poder legalizar la plantilla de esas cosas. Eso me tomó un tiempo porque no podía trabajar. En lo que empecé a hacer otro disco, tú sabes que las cosas son difíciles, ya pasando el tiempo, pero lo más importante que pasó siempre fue que cuando más atrás muchos pensaban que yo estaba, siempre había quien estaba adelante, supuestamente, para muchas personas, Sí. y yo le decía adelante, ¿cómo está la cosa? Y el delante cuando me veía decía, coño, ¿y qué tú vas a trabajar acá? ¿Me entiendes? Pero todos no son de verdad, tampoco que todos son de mentira, Claro. ¿me entiendes? Pero ahora hay que saber leer a sus amistades y cuando logras tener una amistad, brincamos cerrados. Rival, mi hermano, si no te hago estas preguntas, los seguidores míos no me van a perdonar. Referente, ya todo el mundo sabe que tuviste un altercado con, o sea, con esto de los derechos de autor, dinero que se te debía, con gente de zona y con David Calzado. Referente a eso, ¿se te llegó a pagar ese dinero ya después de todo lo que nos conocemos todos en las redes, lo que ha pasado? ¿Se te llegó a pagar ese dinero? ¿Está en proceso? ¿No se te va a pagar? ¿En qué ha quedado eso, brother? Mi hermano, mira, es un tema de conversación que te lo voy a responder, pero de una manera original. De gente de zona no he recibido nada porque sencillamente no he logrado hablar con ellos porque yo los tengo bloqueados, ¿me entiendes? Pero no los tengo bloqueados por nada más, los tengo bloqueados porque todavía no es el momento que yo los desbloquee, porque todavía hay, como sea, como el sentimiento ese dolorcito por las cosas que pasaron. Sí, hay resentimiento. Porque cada cual con su sentimiento. Hay quien es más interesado, hay quien es menos interesado, pero hay quien siente de verdad. Claro. ¿Me entiendes? Quien es de verdad, ¿me entiendes, mi hermano? Entonces, lo tengo bloqueado ahí, mi hermano, hasta que ya todo esté más tranquilo, porque todo está tranquilo, gracias a Dios. Pero no he recibido nada de gente de zona, tampoco nadie se ha preocupado por nada, para no mentirte. ¿Me entiendes? Y de David Calzado he recibido ya recientemente una parte. Ok. Para no mentir. Ya, pero te falta algo más te falta. Sí, claro. ¿Y eso se quedó en que se te va a pagar o se va a ir pagando poco a poco? ¿Cómo? No he podido todavía terminar de hablarle esas partes. Esas partes tengo que conversarlas bien para poder dar una linda información. Yo deduzco que eso ya sea con abogado y esas cosas, ¿no? ¿O va a ser, va a ser un pacto ya un poco más a lo personal? Ahí, pues, espero pronto hablar con David más relajado todo el mundo, porque ahora, como te digo ahorita, todavía hay molestia. Por parte sí. de este internado. Sí, me imagino que debe ser bien incómodo. Yo espero ya cuando yo me relaje completo, decirle a cada cual, ya estoy más relajado. Entonces, cuando le ponga a todo el mundo, ya estoy más relajado, yo espero que todo el mundo me diga, bueno, ¿y ahora qué? Para yo decirle, bueno, ¿ahora qué? Ahora esto Claro. y esto. Pero ahora mismo, para que no haya más desunión ni pagarle más falta de respeto ahora mismo, que cada cual se mantenga en su posición. Está bien, está bien. Y hablando de polémica, quiero hacerte una pregunta un poco más caliente, un poquito más caliente. Recientemente ya está un poco frío, hablando entre términos de redes sociales. Tú sabes que una noticia que sale hoy, ya mañana no es noticia. Hubo tremenda calentura con Chicho, mucho gusto Chicho, con Jorge Junior. ¿Eso fue una estrategia de marketing para estos dos últimos temas que sacaste? ¿O fue algo que pasó de verdad porque pasó y se fue de las manos, surgió así? No, mi hermano, mira. Esto, para no hablarte mucho de ese tema, este tema ya se dijo, lo que tú puedas. Que no está hablando más, ¿tú me entiendes? Esto fue algo que se fue de las manos, aquí nada tuvo planeado, esto son cosas que cada cual expresó su verdad y su mentira, ¿me entiendes? Cada cual tiene sus sentimientos de verdad y cada cual tiene sus sentimientos de mentira. Cada cual tendrá un sentimiento que cuando uno viene a ver, está actuando así porque quiere quedar más bien con la gente que con uno mismo. Claro. Cuando sencillamente la respuesta de un hombre cuando sabe que verdaderamente está equivocado es decir,
como muchos hemos dicho, me equivoqué. Lógico. ¿Me entiendes? Entonces fue de la mano, pero bueno, ya eso no es un tema que tocar ya. Sí, ya, sí, te entiendo. Ya no hablaron los hombres. Y yo lo que sí fue mi última palabra. ¿Me entiendes? Ya hablaron los hombres, pero yo lo que sí fue mi última palabra. Si ya no estamos en talla, ¿para qué vamos a seguir la talla? Claro. Es mejor que cada talla se quede en tu talla, yo en mi talla y tú en tu talla. Y se acabaron las tallas. Y se acabaron. Está bien. Mi hermano, a ver, ya aclarado el punto para los seguidores que me tenían loco, que sabían, los seguidores míos que sabían que iba a hacer esta entrevista. Oye, tú puedes dejar de preguntarle esto a Rival, a CRA. Ya quedé bien con ustedes, Piquete. Perfecto. No, tú le dices a los seguidores de que no se preocupen, ¿me entiendes? Que gracias a Dios, la sangre no llegó al río, ¿me entiendes? Y que así no se bonchea, que eso no es ningún bonche, que claro. con lo que muchos se divierten, otros son los que sufren. Así mismo es. No, yo en realidad, desde mi punto de vista, quisiera que si tuviera que existir otra polémica entre Rival, Chicho y Jorge Junior, que sea musical. Me encantaría ver eso, hermano. No es lo mismo ni se puede igual, no es lo mismo amar al diablo que verlo llegar. Y cuando se habla de polémica musical, ninguno ha querido frontear contra el Rival. Porque sencillamente yo no siento los que ofende con agilidad de palabras que tienen un significado para que tú pienses 50 cosas. No, yo te digo, quiero volar mi hermano, no me des la mano. Y cuando tú le dices a un hombre, no me des la mano, ya con eso termino contigo, hermano. Definitivamente. ¿Entiendes? Yo no creo que... Palabra de sabiduría de gente, la escuela de la calle. ¿Me entiendes? No tengo por qué. No sé. Vamos a dejarlo ahí. Yo me entiendo. Sí, yo más o menos estoy en ti, pero no vamos a profundizar más. No quiero que se caliente esto. No quiero ser culpable de otra calentura. No, ni calentura. Mira. Dime, tira para acá. Agüita fría para lo caliente. ¡Agua! Mi hermano, a ver, vamos para la otra parte. Tengo bien entendido que partiste la liga, no recuerdo el nombre del lugar. Dime el nombre del lugar donde fue. No, ni yo me recuerdo tampoco, ni lo quiero mencionar tampoco, porque no te pagaron. Pues, no. Periódico y cosas. No, me lo dijiste. Bueno, recientemente el Rival se presentó con el Camel en un lugar que ni yo recuerdo el lugar y el Rival no quiere mencionarlo tampoco. No sé por qué. Partieron la liga, la partieron a full. Mi hermano, la pregunta es, ¿cómo conociste al Camel? Al Camel tú lo conocías desde Cuba, se vieron en Italia, se pusieron de acuerdo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo conociste al Camel? Al Camel yo lo conocí por redes sociales una vez una gira que yo venía aquí, yo venía de Italia para Cuba y él casualmente estaba llegando aquí a Italia. Con una amistad mía y me llaman para Cuba y hablo con él y ya, pero nos vimos casualmente ese día aquí ahora del concierto juntos. Muchachito bastante serio, educado, cantidad, tiene muy buena corrección. Yo le tengo buena estima al Camel Hacer, le tengo tremenda estima a ese chamaco, de verdad que sí. Muy bueno, de verdad, tremenda corrección que tiene ese muchachito. Y conversamos ahí, y ahí cuando vino la hora del concierto la pasamos bien los dos. Cuando a mí me tocó cantar, él, ya tú sabes, se emocionó y se paró. Cuando él le tocó cantar, yo me emocioné y me paré a bailar, pero en el momento la gente se descontroló. No, pero todo estuvo bien, ya, todo estuvo tranquilo. No. No, pero estoy diciendo que yo vi la parte de Camel firmando y dice, mira el Rival como está partiendo Italia. Mi hermano, cuando el Camel viró la cámara para allá, tú tenías a todo el mundo arriba del escenario, mi hermano. Eso estaba ahí viendo, Mira, hay una cosa que te voy a decir que es linda cantidad. Cuando un artista está pegado, que está en una tarima,
y canta un coro, que canta una canción, todo el mundo la canta y todo el mundo la goza, el artista está pegado. Así mismo es. Pero cuando un artista no es tan famoso, pero es popular, y un artista que sabe hacerlo, por lo menos mi caso, lo que yo hago, yo lo sé hacer bastante bien. Y cuando me subo a la tarima sé la manera que le tengo que mirar a la cara a la persona, ¿me entiendes? Y sé cómo tengo la energía que tengo que transmitir. Y las personas cuando me ven por primera vez, ya se quedan. Fue increíble lo que pasó, súper lindo. Desde la primera canción las personas empezaron a, entre tú y yo, que nadie se entere, las personas se empezaron a levantar de la silla, mi hermano, y empezaron a gritar. Y fue Candela la que se formó y para arriba de la silla. Y se quitaron ellas solas. Eso estaba viendo, mi hermano. Eso estaba viendo. Salieron hasta por el periódico de Italia. Vamos a estar claros. Esa presentación, ese concierto salió hasta por el periódico. Eso estuvo. No, partieron, mi hermano. A ver, rival, a partir de ahora, mi hermano, ¿qué planes tiene? ¿En qué sentido va tu carrera, mi consorte? Ahora que me digo, el plan que tengo es volver a revivir la verdadera timba con reggaetón. ¿Me entiendes? Es lo que tengo en planes. Voy a hacer un disco ahora de timba con reggaetón que se va a llamar casualmente así, Brígamo Cerrado. El CD se va a llamar así. Sí, ahora me digo, le acabo de poner el nombre aquí hablando contigo. Ya, te entendí. ¿Me Ya me siento partícipe de eso, mi hermano. Hermano, el disco te lo juro que se va a llamar Brígamo Cerrado y se me acaba de ocurrir ahora mismo y tengo muy buenos temas ahí. Tengo buenos temas para ese disco. Tengo un disco, estoy pensando en un disco tipo reggaetón demasiado fuerte, como se merece la gente. De la dura, ¿verdad? La de los inicios de la timba con reggaetón. Sin cover, desde el principio, cuando no había cover. Te entendí. Estás disparando. No. Estoy hablando de cosas serias ya. Voy a hacer un disco de timba con reggaetón de cuando el tiempo, de cuando no había cover. De cuando el cubano bailaba y cuando el verdadero repartero, ¿entiendes? Sí, como no, de los primeros de verdad, de los primeros temas duros que se sentían. Que la gente lo mismo bailaban perreando que bailando casino. La timba con reggaetón. Sí, porque era así, en mis tiempos era así. La timba con reggaetón lo mismo pegaba perrear, dando cintura a los muchachitos, las muchachitas, y lo bailaban, la timba con reggaetón la bailaban porque pegaba el casino, bailando casino. Vamos a estar claros. No, efectivamente, ese es el tipo de música que voy a rescatar nuevamente. Y lo más importante que me gustaría decirte, mi hermano, es que sé que este tema de Brígamo Cerrado me va a cambiar mi vida artísticamente. Ya tú sabes que grabamos en Zona con los cuatro, con la charanga, con Insurrecto, con Chacal, con el Micha, con todos. Y gracias al apoyo de todos, de una manera original, cada cual en el tiempo que fui. Claro. ¿Me entiendes? Yo espero que tengan el mismo criterio de mí, que sientan que le brindé el mismo apoyo. ¿Me entiendes, hermano? Pero este tema de Brígamo Cerrado, yo presiento que me va a cambiar mi vida artística completa. Ya yo sé que ya ahora este tema, ahora mismo como canción, que son pocas las personas que suben las canciones solas. Todo el mundo es con video, ¿me entiendes? Sí, claro. La estrategia del audiovisual jala más vista y le da más vida al tema. Le da más alcance. Yo creo que no va a haber nada con este tema. Todo lo que va de este tema vaya a ser una copia. Y que me perdonen y que me disculpen vaya de corazón todas las personas que puedan malinterpretar lo que estoy diciendo, pero esta es una canción tan bien, mi hermano, es que no tiene explicación, porque está cultural, con un respeto increíble para la religión, para la potencia aguada. He recibido llamadas de muchas personas que yo no conocía, que son aguadas del tiempo de antes, personas mayores que me han llamado y me han felicitado, muchachos, felicidades, ¿me entiendes? Es increíble lo que te puedo contar, hermano mío. No, viene bien. Y presentaciones, ¿tienes planeado, aparte del lanzamiento de tu disco y de este videoclip, vas a presentarte en algún otro lado? Porque, espérate, te voy a decir que tengo un % pequeño, pero lo tengo,
que me ven desde Italia, ¿ok? Tengo un porciento pequeño que me ven de Italia, que lo vi en las estadísticas de mi canal ahí. Sí, cómo no. Para que ese porciento chiquitico sepa cuándo se va a presentar el rival de nuevo, si se va a presentar. Mi hermano, yo me voy a presentar cuando se vaya el coronavirus. Mi hermano, que no, eso está, compadre. Yo. Ya no quiero volver a salir por el periódico así de esa manera, ¿tú me entiendes? Ya no quiero volver a salir por el periódico porque es mejor salir de un baile, ¿me entiendes? Ahora mismo digo, para mí no es presentación. Ahora mismo lo que tengo en plan es sacar este disco, sacar este tema de Verónica Montserrat y echar para adelante de una manera original como siempre. Pero ahora con el apoyo de todos los seguidores que me apoyan siempre y que no me fallan, que siempre están diciéndome, dale, que voy a ti, que puedes más. Y yo tengo que demostrar todos los días más y ahora mismo se me va a apagar este celular bajo batería. Ya me salió aquí, Bueno, mi hermano, ya creo que es suficiente, que no hay mucho que extender, ya esto ya se acabó aquí. Vaya, no puedo explicarte lo que estoy sintiendo ahora mismo. Para mí es un sueño, Gracias, mi hermano, de verdad, gracias, que me hayas dado la oportunidad de esta entrevista y espero que no sea la última. Te deseo lo mejor en tu carrera porque eres de mi tiempo, porque aquí donde tú me ves, yo tengo 40 añitos ya, mi hermano. ¿Ok? No, tú eres un tiempo más para allá que yo. Tú eres un tiempo más para allá que Te quiero, mi hermano, de verdad, y gracias de corazón. Gracias por la oportunidad, mi hermanito. Ya tú sabes, este es tu canal. Te quiero, mi hermano. Gracias, un cubano más. Seguro. Ahí vamos. Ahí lo tienes, eso fue El Rival, en vivo y en directo. Bueno, no tan en vivo, pero sí en directo. Ya sabes un poco más de la vida del Rival, de sus planes futuros y de todo lo que viene por delante. Y como dice El Rival, estamos en Brícamo cerrado. Los quiero, dale. Dale, conéctate, y de todo.